Shalom, shalom, shalom. Dios nos bendiga una vez más. Le damos alabanza, honra al Eterno, porque Él es bueno, porque el Eterno no se olvidó de su pueblo, porque el Eterno no se olvida de su pueblo. Entre tanta lucha y prueba, el Eterno dejó siervos enseñando, que enseñaran su salvación, su palabra. Y la única honra y alabanza es para nuestro Elohim, para nuestro rey. Porque hubo un rey que se llamaba Herodes. No, perdón. Sí, Herodes. Este hombre no le dio alabanza al Eterno. No le dio alabanza al Eterno. Y los gusanos se lo comieron. Acabó expirado, comido por los gusanos. Y eso es porque no le dan la honra al Creador. Allí dice su palabra en Hechos 12, 22. Hechos 12, 22. Dejen eso y busquen lo que estamos haciendo. Hechos 12, 22, para la honra del Todopoderoso. Quiero que lo lean. El 22 y el 23. Para que así entendamos que la honra no es del hombre, ni para el hombre, sino para el único y soberano Elohim de Israel. ¿Quién lo quiere leer? Amén. Hechos 12, 22 y 23. Ven. Aleluya. Porque no le dio la honra al Eterno. Él permitió que lo compararan con Elohim. Él permitió que lo honraran como si él fuera Elohim. Después de un discurso, un hombre gritó, voz de Elohim y no de hombres. Herodes tenía que haber dado la honra al Eterno y no lo hizo, y fue derribado a tierra y comido por los gusanos allí mismo. El pueblo aclamaba gritando, voz de Elohim y no de hombre. Al momento un malach del Adón le hirió por cuanto no dio esplendor a Elohim y expiró comido de gusanos. ¿Por qué? Porque no dio la honra al Eterno. Así que la palabra del Adón crecía y se multiplicaba. Bendito sea el Eterno, porque nos da este entendimiento, esta mente de poder creer en el Elohim único, en el Creador de los chamayíns, de los cielos y de la tierra. Nosotros no tenemos dioses, tenemos un Elohim, uno, que es el dueño del cielo, la tierra, de la vida, que es el dueño de nosotros, a quienes le damos gracias al Eterno por esta bendición de creer solo en Él. Porque el mundo tiene muchos dioses, de oro, de plata, de madera, hechos de manos de hombre. Sin embargo, nosotros tenemos solo un Elohim,
Y no es de madera, ni de piedra, ni de oro, ni de pintura. Es Ruach HaKodesh, es Ruach, Espíritu Eterno. Es invisible, intangible. Nadie ha visto su rostro jamás. Nosotros caminamos sin verlo, por emuná, por fe. No necesitamos mirarlo ahorita. Creemos en Él. Creemos que vive. Creemos que reina. El mundo, si no ve, no cree. Porque ellos, su fe es terrenal. Su fe es de la tierra. Para poder creer necesitan ver. Esa fe es de aquí. La de nosotros no es de aquí. La fe de nosotros, la emuná de nosotros, es un regalo del cielo de Yeshua que nos dio para que nosotros creamos en el único Elohim verdadero. Dueño de la vida, dueño del aire, dueño de todo ser viviente. Le honramos y le damos alabanza. Y Él dejó la bendición para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga, ¿qué, hermanos? Vida eterna. Todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero todo aquel que se acerque a Él necesita creer que Él existe, que Él vive, que Él no es ningún ídolo, que Él no es ningún objeto que tú puedes palpar con tus manos. Porque Él es Ruach, Espíritu eterno. Bendito sea Él. Así que dejó a sus siervos para que trajeran el mensaje. Y hoy el Eterno sigue llevando el mensaje a sus hijos. Sigue enviando a sus hijos para que lleven este mensaje. Que crean en el Elohim único. No hay dos. Él es uno. Y uno es su nombre. Bendito sea. En Hechos 13, vamos a ver el libro de los Hechos. Cuando el Eterno envía a Bernabé y a Shaul, a Pablo, a predicar, a enseñar su palabra, su salvación. Dice así: había entonces en la congregación que estaba en Antioquía, Nabí, profetas del Eterno, y maestros. Barnaba, Simón el que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Shaul. Sirviendo, ministrando estos al Adón y ayunando. Dijo el Ruach HaKodesh: apártame a Barnaba y a Shaul para la obra que los he llamado. El Eterno les reveló, estando haciendo téfilos, oración a sus siervos, que allí estaban dos hombres, los cuales el Eterno ocupaba para enviarlos a enseñar. Lean el 2, por favor, que se oiga. Para el trabajo al que lo sé. Quiero que sepan que todos tenemos un trabajo que hacer. Unos de una forma y otros de otra. Pero tenemos que trabajar en el Eterno. En la congregación hay muchos dones y muchos trabajos que hay que hacer. No todos son maestros de la enseñanza. No todos son cantores. Hay muchos dones que sirven en la congregación.
pero Él es el mismo. Así que Él dijo: apártamelos para el trabajo, que los ocupo que hagan. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. ¿Y qué pasó? Vayan, el Eterno los envía. Vayan y enseñen que Yeshua es el Mashiach que murió por los pecados de la humanidad, para que todo aquel que crea en la muerte y resurrección de Yeshua tengan una esperanza viva. Nosotros tenemos una esperanza viva y estamos luchando para ver si la alcanzamos. Estamos en esta carne todavía, estamos ausentes todavía de Él, pero esperamos un día estar con Él presentes. Pero debemos luchar. Debemos luchar, porque esta vida es así. Por eso estamos en esta vida. Para luchar, para ver si un día volvemos a nuestro origen, a nuestro Creador, a nuestro Rey. Ellos entonces, enviados por el Ruach HaKodesh, ¿enviados por qué? Por el Eterno Todopoderoso, los envió, y así debe de ser. No podemos seguir a cualquier hombre. Debemos seguir al enviado por el Ruach HaKodesh. Por eso buscamos siempre la doctrina, la enseñanza que el Eterno dejara en sus siervos, los apóstoles, para ser guiados por ella. Estos hombres eran enviados por el Eterno para traer la enseñanza. Descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamanca anunciaban la palabra de Elohim en las sinagogas de los Yahudín. También tenían a Yohanan de ayudante. Andaban enseñando, pero andaba con ellos Yohanan de ayudante. Sí dice así, ¿verdad? Yohanan llamado Marcos. Era sobrino de Barnaba o Bernabé. Era sobrino de él. Entonces, ellos enseñaban y él les ayudaba. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago. ¿A quién hallaron? A un falso mago, charlatán, siervo de Satanás. Porque eso es lo que es. Los magos, hechiceros, adivinos, brujos, son siervos de Satanás. Magia blanca, magia negra, como la quieras llamar, siervos de Hasatán, de Satanás, del diablo. Todos aquellos que hacen limpias, leen cartas, todos ellos siervos de Satanás. Falso profeta Yahudín, llamado, ¿cómo se llamaba? El 6, donde termina el 6, llamado Bar Yehoshua. Acá dice Bar Jesús, pero más bien era Bar Yeshua. Bueno, pero era un judío falso profeta. Engañaban al pueblo, pero hasta que llegó la bendición de la salvación, la bendición del conocimiento del triunfo. Porque cuando el hombre viene al conocimiento, y cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer, porque ante el Eterno no hay hombre, no hay varón ni mujer, somos uno. Cuando llega el conocimiento,
se abandona toda costumbre, porque no podemos acarrear las costumbres dañinas, paganas. Que estaban con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Barnaba y a Shaul, deseaba oír ¿qué? La palabra de Elohim. Este hombre deseaba escuchar, pero le resistía Elimas el mago, así le llamaban, Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, el de Bar Yeshua, se traduce así, Elimas. Procurando apartar de la emuná al procónsul. Los siervos enseñaban la verdad, él quería escucharla, pero perturbaba, malaconsejaba, hablaba lo que no era. Entonces Shaul, que también es, dice ahí Pablo, ¿cómo dicen esa? El 9. Entonces Saúl, también conocido como Pablo, lleno del Ruach HaKodesh, fijando en él los ojos. O sea, Shaul, cuando lo escuchó, le puso cuidado fijamente a los ojos. Le puso cuidado, ¿y qué pasó? Y le dice así, hijo, dijo, oh, lleno de todo engaño. ¿Cómo estaba ese hombre, el mago? Lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo de Satanás. ¿De quién son hijos esos? De Satanás. Satanás los tiene en la tierra para que engañen. ¿O no dice así? A ver, lean el 10. Que se oiga. Tú, hijo de Satán, lleno de fraude y maldad, tú, enemigo de todo lo bueno, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos de Yahweh? Hijo de Satanás, enemigo de todo lo bueno. Me gusta escuchar las versiones de las escrituras. Todo es lo mismo, pero te lo explican con claridad. Enemigo de todo lo bueno. No cesarás de ser tropiezo a lo bueno, a la verdad. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Adón. Siempre perturbando. Siempre malaconsejando. Siempre contradiciendo y negando la voluntad del Todopoderoso. Porque estos hombres enseñaban la verdad. Pero hay hijos de Satanás. Porque este era un hijo de Satanás. Allí lo dijo. Hijo de Satanás. Enemigo de todo lo bueno, de toda la verdad. Y así hay hombres en la tierra. Que tú hablas la verdad. Y ellos la contradicen sin saberla, sin haber checado si estamos hablando o no verdad. Simplemente contradicen sin saber, juzgan sin saber. Trastornar los caminos rectos del Adón. Ahora pues, he aquí, la mano del Adón está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le conduciese de la mano. Ese es el poder que traía el falso mago. No traía ninguno. Porque cuando viene el poder del Eterno, el poder del enemigo se desvanece. No existe. Porque la mano poderosa de nuestro Elohim es sobre todo. Quedó ciego, tanto que lo agarraban de la mano para moverlo. Entonces el procónsul
viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la enseñanza del Adón. El Eterno bendiga a los que escuchen su palabra y le den alabanza al Eterno. Habiendo zarpado de Pafos, Saúl y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Johanán, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Qué pasó con él? Se apartó de ellos, hermano. Por allí dice que también hubo una gran discusión porque abandonó a Saúl y a Barnaba y se fue. A ver, ¿quién quiere leer el 13? Que se escuche, que se oiga. Léanlo. Habiendo zarpado de Pafos, Saúl y sus acompañantes arribaron en Perge en Panfilia. Allí Johanán les dejó y regresó a Jerusalén. Allí les dejó, abandonó el trabajo y se fue. El Eterno nos guarde de abandonar el trabajo que tenemos que hacer. Algunas veces sí dan ganas, pero no podemos. Sí dan ganas porque parece que te ignoran, no aceptan. Pero debemos cumplir con nuestra misión, con nuestro trabajo. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un Shabbat y se sentaron. Y después de la lectura de la Torá y de los Nabíes, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Entonces Saúl, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Elohim, oigan. El Elohim de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y estableció al pueblo, siendo ellos extranjeros, en la tierra de Mizraim, Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Está explicándoles la historia, porque Saúl tanto traía la revelación de las escrituras, como también allí estaban escritas y leía, y se las está explicando lo que había pasado. Cómo el Eterno había sacado a Israel de Mizraim, de Egipto, cuando estaban esclavos. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el Nabí Shemuel. Luego pidieron rey, y Elohim les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David de Isaí, varón conforme. Les está explicando la historia, cómo el Eterno formó su pueblo y cómo aquel rey se echó a perder y lo cambió por David. Ese David era un varón, un hombre que su corazón agradaba al Eterno. Que el Eterno se agrade de nuestro led. Siempre le pido en mis oraciones a mi Creador que nuestro led, que nuestro corazón le agrade.
que nuestras oraciones, nuestros tefilos le agraden, para que sean escuchadas y así podamos sobrevivir en este camino. Porque si nuestras oraciones llegan a su presencia, son escuchadas. Si nuestras oraciones no son de su agrado, no son escuchadas. Por eso debemos siempre vivir en shalom, para que nuestras tefilos sean escuchadas. En shalom es en paz con todos, con nosotros mismos, con nuestro prójimo, sin pleitos, sin iras, sin orgullo, sin problemas. Quien hará todo lo que yo quiero. David iba a hacer todo lo que al Eterno le agradara. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Elohim levantó a Yeshua por salvador de Israel. ¿Qué hizo el Eterno? De la descendencia de David vino. A ver el 23, que se oiga. Amén. Y cumplido su promesa, Yahweh ha levantado para Israel de la cera de este hombre un Salvador, Yeshua. Un Salvador que es Yeshua. Así que Yeshua es la promesa de Israel. Yeshua ya vino. Yeshua ya murió por nosotros. Resucitó y se fue al cielo, a los chamaíns, donde estaba primero. Qué lástima que hay muchos hombres todavía que no creen que ya vino a morir por nosotros. Pero nosotros le damos alabanza porque nosotros sí creemos que ya murió y resucitó por nosotros. Antes de su venida, proclamó Yohanan el sumergimiento de Teshuvá a todo el pueblo. Hubo una señal. Se levantó Juan el Bautista y empezó a hablarle al pueblo que se arrepintieran. Habían abandonado la palabra, la Torá, el buen camino del Eterno. La habían abandonado. Y en las profecías hablaba que enviaría un mensajero que iría delante de Yeshua proclamando, preparando el camino. Y ese era Juan Yohanan, que empezó a decirles: generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Vuelvan al camino de la Torá. El mundo debería de arrepentirse y venir a los pies de Yeshua. Si este mismo profeta Juan dijo que no era digno de desatar la correa de los pies de Yeshua, y ese era Juan, imagínate el mundo de hoy. Y este mundo no quiere nada. Mas cuando Yohanan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. O sea, les está aclarando. Juan les está aclarando para que no confundan. Dice: ¿quién piensan ustedes que soy? Yo no soy él, para que no lo vieran como al Mashiach. Él era una voz que clamaba en el desierto. Mas he aquí, viene tras mí uno de que no soy digno de desatar la correa de los pies. Varones hermanos, ¿cómo les llama? Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes teméis a Elohim,
A ustedes les es enviada la palabra de esta salvación. A ellos era enviada la palabra de salvación. Pero la rechazaron. ¿La qué? La rechazaron la palabra del Eterno. No estoy contento porque la rechazaron, pero sin embargo fui beneficiado, porque su palabra era enviada a su pueblo Israel. Pero por haber rechazado la palabra del pueblo de Israel, hoy nosotros tenemos esta bendición, porque así decía la profecía: y les provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Y aquellos no le servían por fe, a nosotros nos dio esa emuná, esa fe. Pero un día Israel volverá. Un día Israel volverá a su rey. Cuando la plenitud de los gentiles acepten a Yeshua y se acabe el tiempo de los gentiles, Israel creerá en su rey. Ahorita tienen el velo puesto, no pueden ver, no pueden creer. Para ellos Yeshua no es nadie. Unos dicen que un profeta, otros dicen que no es nadie. Pero un día entenderán las profecías, cuando el Eterno les revele las escrituras, porque ellos todos los días y todo el día leen la Torá, leen las escrituras, leen el Antiguo Testamento. Pero está velada la escritura, no la pueden entender. No la pueden entender. Porque si ellos la entendieran, se nos acabaría la oportunidad a nosotros. Y están velados hasta que los gentiles, la gente de otras naciones, se haya cumplido su tiempo, porque todo tiene un tiempo. No todo el tiempo se va a predicar la palabra. Llegará el día en que la palabra se retire de ellos. Si la misma escritura dice: no le deis las perlas a los puercos, porque las pisotean. ¿Qué quiere decir eso? Que si le hablas a una persona y rechaza, le hablas y rechaza, le hablas y rechaza, déjalo, porque solo pisotea lo que le hablas. Las palabras del Eterno están consideradas como perlas preciosas, y el hombre las desprecia, las desecha. Entonces, si la persona se le habla una vez, 2 veces, 3 veces, y ves el rechazo, déjalo. A lo mejor tendrá compasión el Eterno de él, y a lo mejor por mano de otro, o nada. Si no, ¿para qué decía esa palabra? No deis las perlas a los puercos, porque las pisotean, no les importa. Yeshua nos bendiga. ¿Dónde íbamos? Todo sea para la honra del Eterno. Ya me perdí. No, en el 25. He aquí viene tras mí uno de que no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes teméis a Elohim, a ustedes es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes
de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron. A ver el 27, léanlo. Amén. Porque el pueblo que vive en Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron quién Yeshua era ni entienden el mensaje de los profetas que les leído todos los Shabbats. Todos los Shabbats leen las escrituras, leían las escrituras, pero ¿de qué les servía leerlas si no las entendían? Es lo que está diciendo. Y no lo reconocieron. Es que ellos esperaban un rey, pero como un rey material, que trae guardaespaldas, que trae de esos que traen espadas y lanzas. Yeshua sí era rey, sí es rey, pero un rey de salvación espiritual, no material. Él era el rey, pero no el que ellos esperaban. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Yeshua ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de Shabbat. ¿Las cumplieron? O sea, más bien, en lugar de reconocerlo, ¿qué hicieron? Darle cumplimiento condenándolo, matándolo. En lugar de reconocerlo, lo mataron. Y sin hallar en él causa alguna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Elohim le levantó de los muertos. ¿Quién? Elohim le levantó de los muertos. ¿Qué pasó con Yeshua? Resucitó, se levantó. Hoy Él vive y reina por siempre, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y Él se les apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galil a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Shaul les está diciendo la historia acerca de Yeshua. Y que hubo testigos que anduvieron con él desde Galilea hasta que murió. Y nosotros también os anunciamos las noticias de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Elohim ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, levantando de los muertos a Yeshua, como está escrito también en el Salmo 2. ¿Qué hacía Shaul? Sacando las escrituras para demostrarles que Yeshua era el cumplimiento del Salmo 2. Allí en el Salmo 2 habla de esto. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que levantó de los muertos para nunca más volver a la corrupción, lo dijo así: os daré las rajamins fieles, las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu kadosh, apartado, separado de lo impuro o profano, vea corrupción. Yeshua iba a morir, pero su cuerpo iba a ser guardado. No iba a haber corrupción, no se iba a descomponer. El Eterno guardó el cuerpo para ir al corazón de la tierra y volver y regresarse a su cuerpo. Por 40 días se les apareció. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Elohim, durmió y fue reunido con sus padres y vio. ¿Qué pasó con el cuerpo de David? Se corrompió, se echó a perder, se descompuso, porque David no resucitó. Es lo que el mundo no entiende.
que los que mueren, sus cuerpos se echan a perder, no resucitan. Sus almas se van a un lugar de descanso, pero sus cuerpos se echan a perder. Yo no entiendo por qué el hombre en la tierra adora a los muertos, adoran a los que murieron, los canonizan y los hacen santos y les piden. Es falta de entendimiento, falta de sabiduría y mucha ignorancia, porque adoran a los muertos. Por eso nosotros adoramos solamente a uno, que es Elohim, aquel que murió por nosotros, a Yeshua. Los profetas y los apóstoles, y David, Moisés, y todos ellos, sabemos que fueron siervos, pero que murieron y no resucitaron. Que están en un lugar de descanso, están en un lugar de descanso, esperando la vida por siempre. Cuando este mundo se termine, entonces resucitarán para entrar a la vida eterna. Pero primero es el juicio. Así que no podemos adorar a los muertos. Dirás tú, ¿cuáles muertos? Por ejemplo, la gente adora a San Judas. ¿Quién sabe quién haya sido? Y si es el de la Biblia, el de la Escritura, no tienes por qué adorarlo, porque murió y no resucitó, y está dormido, no te escucha. Si adoras al apóstol Pablo, a quien adores, a María, a quien sea, no te escuchan, porque están en un lugar de descanso y no te pueden oír. Ellos están esperando la resurrección para entrar a la vida eterna. El único que te puede escuchar es Yeshua, que murió y sí resucitó. ¿Sí me explico? Mas aquel a quien Elohim levantó no vio corrupción. ¿Qué quiere decir el 37? A ver, léalo. Léalo. Amén. Sin embargo, el que Yahweh levantó no vio corrupción. Sin embargo, al que él levantó, no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por él, medio de él, se os anuncia perdón. ¿Por medio de quién, hermanos? Por medio de Yeshua, por su muerte. Hoy hay perdón de pecados para todo aquel que en él cree. Hay salvación. No importa quién haya sido, no importa lo que hayas hecho, si vienes a Yeshua y le pides perdón por tus pecados, tus errores, tus defectos, y lo aceptas como tu único Salvador, tus pecados serán perdonados, nunca se acordará Él de tus pecados, y tendrás una oportunidad a la vida eterna. Para eso vino a morir, para salvar a los pecadores, pero que se arrepientan. Y que de todo aquello de que por la Torá de Moshe no pudiste ser justificados, en Él son justificados todo aquel que en Él cree. Y después dice, no lo desprecien. No desprecien a Yeshua como muchos lo despreciaron. Él llamó a Abraham, y de Abraham hizo su congregación, su iglesia. Y todos los que bendigan a Abraham serán bendecidos. Por eso siempre pedimos por el pueblo de Israel, porque son los hijos de Abraham y de Sara. Pero todos los que maldigan al pueblo de Israel serán maldecidos. Eso lo dice en Bereshit, Génesis 12, del 1 al 4. Dice, yo bendeciré a los que te bendigan, pero maldeciré a los que te maldigan.
benditas serán en ti todas las naciones. ¿Por qué serán benditas en ti todas las naciones? Porque de él vendría el Salvador, Yeshua. El Eterno nos bendiga en su nombre y todo sea para la honra de su poderoso Shem. Así que la honra es para el Eterno, no para el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y hay salvación en la tierra. Y hay quien predica su palabra con verdad y salvación. Yeshua bendiga a los que escuchen el mensaje y crean en él. Amén.